Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Javi Concha y hoy vamos a ver una masterclass de Ayurveda, em, donde vamos a aprender un montón de herramientas nuevas para poder comprender de qué se trata realmente el Ayurveda, sus principios básicos y en qué me baso yo para em, crear un plan de nutrición. Entonces, mi terapia en particular es una nutriterapia, como sale aquí, ayurvédica. O sea, yo me baso en absolutamente los principios básicos de la ayurveda para poder crearte un plan. Vamos a partir por lo básico, que es el ayurveda. El ayurveda viene de la India y su palabra en sánscrito significa Veda, que sería conocimiento, y vida Ayur. O sea, es el conocimiento de la vida. Y bueno, es la medicina tradicional de la India de hace más de 5.000 años y está contenida en los libros sagrados hindúes y ha sido transmitida por tradición oral por los Vedas. Los primeros 1.000 años sí se sabe que fue simplemente por tradición oral hasta que salió la escritura y empezó a manifestarse todo el conocimiento. Y como es el conocimiento de la vida, considera que somos una extensión del universo. O sea, eh, nosotros, las plantas, las montañas, los ríos, toda la naturaleza es parte de esta misma, de este mismo todo. Entonces, podríamos decir que somos un microcosmos dentro de este macrocosmos y a su vez cada uno de nuestros órganos es un microcosmo dentro del macrocosmo que seríamos nosotros. Esto es como un fractal que va para arriba, para abajo, para adentro, para afuera, para todos lados. O sea, realmente somos parte. Y bueno, entiende también el ser humano como un ser físico, emocional y espiritual. Entonces lo que se busca es mantener un equilibrio para mantenernos saludables, longevos y o sanar alguna patología, o mejor dicho, reajustar un desequilibrio, porque nosotros venimos a este mundo con todo nuestro sistema perfectamente correcto, funcional, y nos vamos desbalanceando en el camino con pensamientos, con el contexto, comemos cosas distintas y eso nos va generando diferentes desequilibrios que se van viendo en síntomas y terminan en patologías cuando no hacemos caso a estos síntomas. Tenemos un principio básico que son los Panchamahabhutas. Los Panchamahabhutas son los 5 elementos. Entonces, Panch significa 5 y Mahabhutas elementos que tenemos acá. El éter, que es Akash en sánscrito, el aire, que es Vayu en sánscrito, el fuego, que es Teya, agua, que es Yala, y tierra, que es Prithvi. Aquí el éter más el aire es vata, después lo vamos a ver. El fuego más agua es pita y agua más tierra es kapha. Estos 5 elementos nos van a ayudar a identificar y comprender nuestra composición y que pertenecemos a este todo. O sea, esta misma Big Bang, la famosa teoría de dónde viene nuestro planeta, somos polvitos de estrellas, en el fondo. Y estamos todos compuestos exactamente de lo mismo, que son estos 5 elementos. Entonces, estas diferentes proporciones que pueden existir entre una persona y otra, un ser y otro, que componemos este planeta, hace que estas diferentes proporciones se llame panchabáutica y hace que nosotros seamos tan diferente. O sea, puede ser que yo tenga un 0,0000001% más de fuego que tú y hace que seamos tan distintos. Y es la aplicación biológica, o sea, en nuestro cuerpo de los elementos, de estos 5 elementos de los Panchamahabhutas, manifestados en el cuerpo se conocen como doshas, donde el equilibrio de estos elementos o el desbalance de ellos nos van a dar salud o enfermedad. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de los elementos para que vayamos entendiendo un poquito más claro el concepto de cada uno. Vamos a partir por el éter.
que es Akash, los registros akáshicos. ¿Te suenan? Bueno, tiene que ver con esto. El éter es el universo, por eso esta imagen del universo que es el todo. Entonces contiene todo lo que existe y gracias a él podemos coexistir. Está encargado de la actividad conductiva. Esto se refiere como a la frecuencia de onda. Entonces no existe resistencia. Por eso, cuando tenemos una mente con bastante éter, eh, no hay resistencia, no hay límites. Es una mente absolutamente expansiva, con muchas ideas, muy creativa, porque está todo contenido en él. Entonces existen todas las posibilidades. Entonces, a lo que se refiere con esta actividad conductiva, que tiene que ver con la frecuencia de onda, se relaciona directamente con el sonido, porque la frecuencia de onda ya directamente se traduce en un pequeño sonido. Entonces, esa forma sutil de poder sentir la vibración hace que se genere el sonido. Entonces, el sonido puede ser una primera herramienta que nos da el éter, el ayurveda, como para poder equilibrarnos. O sea, la sonoterapia, escuchar música, cantar, todo lo que tenga que ver con el sonido, como también todo lo que tenga que ver con las comunicaciones a nivel profesional, todo lo que tenga que ver con la creatividad, porque acá existe todo. Entonces, todas las ideas están insertas en el éter. Entonces, si nosotros somos muy creativos, lo más probable es que tengamos bastante éter en nuestra mente. Ahora, si lo queremos ver desde un lado desbalanceado, el éter en sí, el universo es un misterio. Entonces, este misterio, esta no resistencia, traducido en un cuerpo biológico en el que tiene límites y que no existe una resistencia, porque estamos contenidos en este cuerpo, estamos contenidos en una sociedad, estamos contenidos en un país, en un planeta. Entonces esa incongruencia, por decirlo así, hace que nuestra mente sobrepiense demasiado, porque es demasiadamente para un cuerpo contenido, con un cuerpo que ofrece resistencia. Entonces, todo lo que genere misterio en la vida puede que nos traduzca en nuestro cuerpo biológico, en esta coexistencia humana, em, ansiedad, sobrepensamiento, miedos, fobias. Entonces, si eres una persona que constantemente siente miedo por la vida, lo más probable es que tengas mucho éter, porque tienes todo el universo contenido en este cuerpecito. Entonces, bueno, si lo llevamos a las cualidades, para poder empezar a comprender un poco más de qué se trata el elemento, es liviano. El éter no tiene peso. Entonces, si lo llevamos a un alimento, las hojas, por ejemplo, caen livianamente. Entonces, todas las hojas verdes, la lechuga, la selga, la espinaca, son livianas. Tienen porcentaje importante de éter. Es diminuto, es imperceptible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Por ejemplo, las semillas. Es rápido, de crecimiento muy rápido, por ejemplo. Hay mucho movimiento, no ofrece resistencia y es suave. Ese simple hecho de que no lo podemos tocar, no lo podemos percibir, hace que sea suave, que sea imperceptible al tacto. Este sería el éter. Luego, esta mínima frecuencia de onda va a generar el sonido y va a generar el aire, que es vayu en sánscrito. La principal función del aire es el movimiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con los movimientos involuntarios del cuerpo es porque hay presencia de aire. Por ejemplo, la respiración, por ejemplo, cómo se mueve la sangre dentro del cuerpo, los latidos del corazón, el movimiento intestinal, esos movimientos peristálticos que tiene todo el sistema digestivo para poder mover la comida. Y bueno, hay a nivel emocional, a nivel mental,
todas las ideas. Todas las ideas, ese movimiento de ideas vienen a través del aire. La hiperactividad, cuando hay mucho movimiento en general, puede ser que estemos aquí escuchándome a mí y a su vez estás pensando en el listado de cosas que tienes que hacer. Y bueno, cuando estamos en un desbalance, como pongo acá en este ejemplo, podemos tener movimientos involuntarios en el cuerpo, como el tic del ojo, la patita que está ahí moviéndose. Eso va a hacer que se demuestre en el cuerpo que tenemos movimientos involuntarios, que se traduce este exceso de hiperactividad, este exceso de ansiedad, este exceso de estrés producido por esta amplitud del éter en el que existen todos los caminos posibles de este sobrepensamiento sobre algún tema en particular, hace que se traduzca en el cuerpo como un movimiento involuntario. Entonces, por eso cuando estamos estresados nos tirita el ojo. Entonces, eso puede ser que nos esté dando un signo de que tenemos mucho aire y mucho éter en nuestro cuerpo. El aire lo podemos percibir a través del tacto, porque nosotros percibimos el viento cuando nos toca en la piel. Entonces, una herramienta muy práctica que nos da el Ayurveda en base a este concepto son los masajes, porque lo que estamos haciendo es ayudar a, aparte de lubricar, porque el aire es seco, aparte de lubricar nuestra piel, hacer un contacto directo con el órgano que está debajo. Entonces podemos ayudar a que el movimiento intestinal, por ejemplo, si hacemos un movimiento específico en el abdomen, nos puede ayudar a tener una mejor digestión, a la circulación de la linfa, todo el sistema circulatorio en general puede empezar a funcionar de mejor manera correcta si está en desbalance. Entonces los masajes, el contacto con la piel, va a hacer que nos ayude a balancearnos. Eso mismo tiene que ver con el tacto en sí, estar como en contacto piel a piel con las personas, todo lo que nos dé calorcito, porque si vamos a las cualidades, el aire también es liviano, no tiene peso. Entonces, las hojas nuevamente. Es seco. El aire lo que hace es secar. Nosotros ponemos la ropa a secar al aire para que se vaya secando después del lavado. Entonces, algo que podríamos considerar seco es la granola. Si nos fijamos, tenemos la avena, que si la cocinamos puede ser húmeda para hacer tipo un porridge, o si la tostamos va a quedar seca como una granola. Entonces, dependiendo también, aquí hay un tip que me adelanto, podemos hablar del mismo alimento y tenemos distintas cualidades. Entonces, la granola sería seco. Es áspero, esa sensación como áspera que te deja la lengua cuando te tomas un té, por ejemplo, cuando te tomas un café, cuando comes un plátano que te deja eso áspero en la lengua, esa es una cualidad de que hay aire en ese alimento. Nosotros también tenemos esa aspereza, la piel seca, el pelo quebradizo. Es muy móvil, entonces tiene muchas ideas, son muy histriónicos, muy de mover las manos, muy de la comunicación también. Son de movimientos muy rápidos, caminan muy rápido, o sea, todo lo que tenga que ver con la rapidez, hay presencia de aire. El aire no es unidireccional, el aire se mueve para todos lados, entonces las ideas son infinitas. O sea, tengo una idea ya, acá, 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 en todos lados hay movimiento de ideas. Es frío, o sea, el aire, a menos que haya sol, si lo podemos ver como en la atmósfera, vamos a sentir que es calentito, pero el aire en sí es frío. Entonces, todo lo que sea ensaladas, frutas, son frías y es diminuto. Por ejemplo, las lentejas. Entonces, yo hago el ejercicio. Si yo tengo presencia de aire y vivo comiendo hojas, vivo comiendo granola, vivo comiendo ensaladas y yo ya tengo aire,
yo ya soy seca, yo ya soy con mucho movimiento. Si yo le doy los mismos alimentos que tienen las cualidades del aire, voy a secarme más, voy a tener más movimiento mental, más rumia mental, más ansiedad. Estoy alimentando finalmente el mismo elemento. Seguimos con el fuego. El fuego es Agni. El Agni se ha escuchado un poco más que las otras palabras en sánscrito. Se usa mucho en yoga también. Y bueno, el fuego depende la energía, la fuerza de transformación. Y en el cuerpo lo vemos en el metabolismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo eh, un pan, una masa, lo meto al horno, ese pan se va a transformar, esa masa se va a transformar en un pancito esponjoso. O si, por ejemplo, cocino cualquier cosa, hervido, salteado, el fuego lo que va a hacer es transformar ese alimento. Y en el cuerpo, si yo me como una uva, el cuerpo lo que va a hacer es transformar esa pequeña uva en nuestra sangre, en nuestros órganos, en todo nuestro ser. Entonces, el Agni, el fuego, es el metabolismo, la fuerza de la transformación. Y lo que tiene el fuego también es que si nos estamos imaginando este éter, este universo oscuro, cuando hay apenas una chispa, podemos ver. Si nosotros estamos en la plena oscuridad, en un bosque, no vemos nada. Pero si yo prendo una linterna, voy a poder ver. Entonces, ese poder ver me da el raciocinio, me da la inteligencia, porque puedo comprender qué es lo que tengo al frente mío. Entonces, eh, en sí el fuego es la inteligencia, nos ayuda a auto-iluminarnos a nosotros mismos como iluminar a los demás. Es una guía, literal. O sea, yo estoy con la linterna y me va guiando el camino. Entonces, las personas que tienen fuego son personas que ayudan a liderar a otras personas o a sí mismo. Nos da esta inteligencia, este raciocinio, esta perfección. Pero tiene su talón de Aquiles. Cuando hay exceso de iluminación, existe también mucho ego ahí. Pero bueno, lo vamos a ver después. Y si lo llevamos a las cualidades, el fuego es caliente. Entonces, si lo llevamos al alimentos, por ejemplo, la pimienta, es caliente, te calienta el cuerpo. El jengibre te calienta el cuerpo. Todo lo que tenga que ver con inflamación en el cuerpo se va a generar un calorcito. Si yo me pego en el codo, por ejemplo, y el codo se me va a poner caliente, se va a generar una inflamación. Entonces eso es presencia de fuego. Es punzante. Si tú tocas el fuego va a penetrar directamente. Entonces, un alimento parecido a lo punzante es el ají. Uno siente que te quema directo, es como bien direccionado ese dolor. Como también la ira. Las personas que tienen mucho fuego es como un fósforo. De 0 a 1000 no hay grises, no hay intermedios. Se desató esa ira. Entonces, las personas que tienen mucho fuego son apasionadas en ese sentido, como son incandescentes. En 2 segundos se prende su iluminación y la ira sale ahí. El fuego también es seco. O sea, si ustedes ven un incendio, va secando al camino. Entonces, otra cosa que podrían ser secas son las cabritas, pochoclos le dicen también, em, que son el maíz cuando está pop, bueno, es seco. Es brillante, de ideas brillantes, colores cálidos, físicamente. Por ejemplo,
color de pelo rojizo, rubios, ojos claros, piel clara, por lo general muchas pequitas en la piel. Es áspero también porque tiene esto mismo seco, entonces el ejemplo del plátano. Y también es diminuto porque es imperceptible el fuego, tampoco lo podemos agarrar, es como se desvanece, es diminuto. Por ejemplo, aquí. Entonces, aquí vamos haciéndonos una idea más o menos de cómo son los elementos. Pues vamos a pasar al agua, que es Yala. Yala, su función principal es la cohesión. Si yo tengo harina y le pongo agua, voy a generar una masa. Entonces, esa capacidad que tiene el agua de poder unir, de poder cohesionar, son personas que tienen esa capacidad de poder, de que le gusta el grupo. Es esa amiga, ese amigo que dice, ay, juntémonos, que le gusta como estar así como en comunidad, en tribu. Y por lo general son personas muy acogedoras porque tienen esto que es como el agua se contiene en donde sea, son personas que se adaptan a cualquier lugar, en cualquier situación. Y bueno, nos da el sentido del gusto, el agua, y lo podemos percibir a través de la lengua. Entonces son personas muy sibaritas que abren un restaurante, un café nuevo, necesitan ir ahí y probar. Les gusta viajar, les gusta experimentar cosas nuevas, porque el agua fluye, el agua se adapta, el agua va por el río, de repente va rápido, de repente va lento, a veces se estanca. Entonces el agua, si lo vamos desarrollando, el concepto, igual que todos los elementos, vamos como encontrando cositas y cualidades que nos van definiendo. El agua, bueno, es la experiencia emocional de relacionarnos con otros, como con el sabor, con la experiencia en general, o sea, es esa experiencia emocional de la vida. Y si lo llevamos a sus cualidades, es pesado. Nosotros podemos pesar el agua. Entonces, algo pesado serían todos los cereales, como el arroz, el trigo, las pastas. Es obviamente húmedo, entonces todo lo que tenga harto porcentaje, bastante porcentaje de humedad, es porque hay presencia de agua. Por ejemplo, el pepino, la sandía. Es fluido, obviamente, son personas que fluyen. Es baboso, o sea, pegote también. Por ejemplo, los lácteos tienen esa cualidad en que es bastante como denso, pegote, llevado como a una persona mea babosa. Son esas personas que cuando hablan por lo general escupen bastante, o se les forman saliva, o se les junta la saliva acá como exceso de baba, de lubricación en todas las partes del cuerpo en general, en los ojos, en la nariz, acumulación de moco, en los pulmones también, cuando estamos resfriados, en los genitales, el sudor, agua, abundancia de agua. Es muy frío. El agua, si nosotros no lo calentamos, es frío. Es grueso porque tiene esta estructura. Entonces, algo grueso podrían ser todas las carnes, la carne en sí, el pollo, la vaca, carne. Y es suave. Si nosotros tocamos el agua, podemos percibir esta suavidad en el agua. Y por último, tenemos a la tierra, que es Prithvi. Prithvi es lo que nos da la fuerza, el sustento, la estabilidad, la estructura a todo. Sin la tierra no hay donde sembrar, no hay donde crecer, no hay donde vivir. Es nuestro sustento. Las personas que son bastante tierra son como una montaña. Están ahí quietitos, atentos, saben todo porque milenario de toda la vida, saben por sabiduría. Son personas bastante, bueno, muy quietas, no les gusta moverse mucho, muy estructurados, o sea, imagínense una montaña. Y la tierra
La podemos percibir a través del olfato. Entonces, por ejemplo, los olores eh, los podemos, la, la- el aromaterapia es una herramienta que nos da la Ayurveda para poder regular nuestro sistema nervioso, por ejemplo, a través del olfato. Y por lo mismo, los animales marcan su territorio con, a través del olor. Entonces, la tierra tiene ese olor a tierra que se emana de la tierra literal, cuando uno corta el pasto, cuando llueve y sentimos ese olor a tierra, eso es lo que nos hace como sentirnos que estamos como en la tierra mismo. Son personas que son muy territoriales, que son muy hogareños, que no se mueven, literal, o sea, son de esas personas que les gusta que los vengan a ver, que son muy acogedores también, porque tienen ese cariño de mamá, que es como que te acogen en su territorio. En un desbalance puede haber mucho apego a las cosas, que son buenos para acumular cosas. Y bueno, la tierra nos ayuda a cultivar el presente, porque uno está ahí conectado directamente con toda la fuente del planeta Tierra mismo. Si lo llevamos a sus cualidades, la tierra es pesada, o sea, también la podemos pesar. Por ejemplo, los tallarines, las pastas. También es seco. Si nosotros metemos las manos en la tierra, lo más probable es que después de un rato estar ahí trabajando con la tierra, empecemos a sentir que se nos agrietan las manos. Y eso es porque la tierra es seca. Entonces, algo seco serían los cereales, por ejemplo. Los mismos cereales de caja, la granola que les estaba dando el ejemplo antes, eh, o las cabritas, todo lo que es como pop, como el arroz, la quinoa, pop. También la tierra es fría, o sea, nosotros metemos la mano debajo de la tierra y la tierra está helada. O sea, cuando uno va a la playa, uno puede sentir que la arena está caliente porque le pegó el sol. Pero si uno mete los pies debajo de la arena, va a sentir que está helada. Entonces sí, es fría, igual que las ensaladas, que la fruta. La tierra es gruesa, tiene su consistencia. Por ejemplo, los garbanzos, la carne también. Es áspero, tiene esta misma cualidad que es seca, que es áspera. Por ejemplo, toda la semilla. Y es muy estable, de mente estable, de ideas muy estables. O sea, no vas a poder sacarle una idea a una persona que tiene mucha tierra. O sea, creen, son personas muy devotas de esto. Eh, Tienen su equipo de fútbol, su religión, su corriente política o su estructura o su estructura de alimentación. Son personas que tienen sus ideas muy fijas y son muy difíciles de cambiarlos de opinión. Y son muy estables a nivel como las masas. O sea, yo tengo un pan y el pan tiene su estructura. Fin. Entonces, bueno, estos habrían sido los elementos. En base a esto, que fue como una pincelada, vamos descubriendo y un poco es en lo que yo me baso para poder comprender cuál es tu naturaleza, cuál es tu elemento predominante porque la Ayurveda lo que hace es usar el opuesto complementario. Por ejemplo, si yo tengo mucho aire, yo te doy tierra, porque necesito que estés acá, no estés en el aire, en el éter, volando. Necesitamos que estés en la tierra. Entonces te doy alimentos tierra. Acá tengo un concepto que es muy importante, que yo lo tengo em, explicado acá, porque me parece que es súper importante entenderlo, que es el ama. El ama significa toxinas en el cuerpo. El ama aquí, por ejemplo, podemos ver una vena, una arteria. El ama acá sería esta acumulación de grasa que podría ser colesterol, por ejemplo. ¿Y qué es el ama? Principalmente todos producimos ama, pero va a depender de nuestra inmunidad si la expulsamos o se acumula en nuestro cuerpo. El 90% de las enfermedades es por exceso de ama, porque no hacemos detox,
no estamos acumulando constantemente y hay muchas toxinas alrededor en la alimentación. Y este ama se va quedando como un pegamento adherido a los tejidos, así como este colesterol. Tiene una consistencia muy difícil de erradicar. Y este ama, eh, todo lo que no es natural para el cuerpo no sabe cómo procesarlo, no sabe cómo digerirlo, no sabe cómo eliminarlo. Entonces, el cuerpo simplemente lo empieza a acumular. Y eso tiene que ver con todo lo que son los químicos que uno encuentra en los alimentos, que son los pesticidas, los conservantes, los colorantes, todos esos químicos que no es parte del alimento. Si nosotros vemos las etiquetas nutricionales y vemos un montón de nombres extraños, todos esos son químicos que ayudan a que el alimento dure más tiempo en la góndola del supermercado, se estabilice para que se vea mejor, para que tenga un sabor más rico o un color más llamativo. Todo eso son químicos que se le adhieren a los alimentos para que funcione mejor su marketing. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va pasando? Cuando un órgano se acumula de toxinas, por ejemplo, si yo tengo un dolor en la rodilla, ¿qué es lo que sucede? La rodilla en este momento está teniendo una inflamación. La célula, si nos vamos a lo básico mismo, la célula está compuesto de un agua que se llama líquido intersticial y este agua es en la escala de pH es alcalino, es básico, está la escala de básico a ácido. Entonces, este líquido en el que está contenida la célula, cada una de nuestras células, es básico. Ahora, todos estos químicos tienen una composición ácida, entonces esta composición ácida se empieza a acumular. Si yo tengo una inflamación en la rodilla, que tiene que ver con el fuego, el ácido es fuego también, el ácido va a buscar su zona de confort donde se siente más cómodo. Entonces se va a empezar a acumular acá en la rodilla. Entonces yo empiezo a tener un dolor crónico, si no me preocupo de mi alimentación, si no me preocupo de lubricar, si no me preocupo de hacer lo que tengo que hacer para poder mejorar ese órgano en particular, se empieza a acumular ahí, a acumular ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, una vez que se acumula, no se logra eliminar, este se desborda. Entonces empieza a migrar a otros sitios. Y estos otros sitios puede ser, también me duele la espalda, empieza a dolerme la espalda también. Después resulta que tengo un problema de los riñones, también en los riñones. Y así empiezo a generar un dolor crónico, sistémico en todo el cuerpo. Y a su vez, impide la circulación del prana. Acá me quiero detener también. El concepto del prana es nuestra energía vital, que la podemos recibir a través del sol y a través del aire y de la alimentación. El prana es esta energía vital que si lo podemos como traducir a palabras simples serían como las calorías. Entonces, por ejemplo, si yo me como una manzana, que la saqué del arbolito de mi casa, que se nutre con el agua que yo le pongo cuando llueve, esa manzana tiene mucho prana porque creció con el aire, con el sol directamente. Entonces yo me voy a comer esta manzana y a su vez yo tengo mi propio prana. Entonces este propio prana, que es esta caloría que yo tengo, va a empezar a gastarse para poder digerir esta manzana. Pero la manzana, a su vez, como tiene prana, me va a dar su prana. Entonces va a haber un intercambio pránico. Mi cuerpo va a gastar mi caloría, mi prana, para poder digerir esta manzana y a su vez la manzana, con su prana, me va a alimentar a mi cuerpo y se va a convertir en mí. Ahora, si yo me como un animal que está obviamente muerto, ese animal ya está carente de prana. Entonces yo voy a consumir mi prana para poder tratar de digerirlo y a su vez voy a recibir no un
prana completo, por decirlo así. Pero es peor aún cuando estoy comiendo un paquete de papas fritas que no tiene nada de prana, que es absolutamente lleno de químicos, mi cuerpo va a gastar todo su prana para poder digerirlo. Encima hay químicos de por medio, entonces no voy a poder absorberlos bien, eliminarlos bien. Entonces, todo este prana que yo voy a gastar va a hacer que yo después de comer estos alimentos me sienta sin energía, cansada, quizás más pesada, y voy a necesitar una siesta, voy a necesitar acostarme un ratito para poder recuperarme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos consumiendo exceso de ama en la vida, eh, también no hay correcta circulación del prana en nuestro cuerpo. Entonces, por eso puede ser que cuando uno al principio está haciendo un proceso de detox de un par de días, dependiendo de qué tan desequilibrados estemos, nuestro cuerpo le va a costar bastante poder digerir todo esto y puede ser que nos sintamos más cansados porque el cuerpo está tan acumulado de ama, de toxinas, que no existe una correcta circulación de este prana. Entonces, estamos cansados, estamos cansados, estamos constantemente cansados. Entonces, esto tiene que ver mucho con este concepto. Entonces, bueno, estas toxinas, este ama, no se elimina, se desborda, migra a otros sitios, impide la circulación del prana, también impide la eliminación de los desechos y a su vez la correcta nutrición de las células y la comunicación entre los órganos generando la enfermedad. Todo eso gracias a las toxinas. Toxinas también tenemos en el aire, en el agua. Hoy tenemos el planeta bastante contaminado, así que está medio difícil escapar un poco, pero podemos tratar de hacer lo mejor que podamos, ojalá eligiendo alimentos que sean lo más naturales posibles y alcalinos. Por eso se habla tanto de la comida alcalina y alcalinizar el cuerpo de tantas toxinas que nos acidifican. Y el ama, nosotros lo podemos observar en la lengua cuando nos levantamos. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo está haciendo, es como que el cuerpo necesita apagarse absolutamente para poder digerir todo lo que comimos, todo lo que vimos, todo lo que conversamos. En ese momento, mientras nosotros dormimos, el cuerpo descansa y digiere. Entonces, en este momento de digestión, mientras nosotros estamos completamente apagados, el cuerpo podríamos decirlo que como que evapora dentro de todas las formas que tiene de poder eliminar las toxinas, como que evapora durante la noche toxinas y las deja en la lengua. Así es que desde ya puedes tomar el tip que apenas te despiertes, por favor, no tragues esa saliva, no tomes agua inmediatamente. Lo que te recomiendo que tienes que hacer es rasparte la lengua. Existen unos raspadores de lengua que son de cobre, porque ese era el mejor mineral, que es fungicida, antibactericida de la época. Hoy existe el acero inoxidable, funciona también. Lo puedes hacer con una cuchara. Lo importante es que apenas te despiertes, vayas al baño, saques la lengua lo más que puedas para afuera y te la raspes. Y saques lo que más puedas, esa capa blanca que se va a generar en tu lengua. Eh, Hazlo con cariño, hazlo suavecito. La lengua es delicada, así que no quiero que te vayas a lastimar tu lengua. Entonces, bueno, dependiendo del nivel de desequilibrio, puede ser que tengamos la lengua con una capa que ni siquiera podamos sacar o que simplemente no tengamos tanto ama en nuestro cuerpo y sea un poquito. Por eso, cuando nos despertamos, hay muchas personas que sudan mucho y eso es porque también hay un exceso de ama en nuestro cuerpo. O despertarse y hacer caca, ir al baño, es un signo de salud para el cuerpo, porque es otro método de
eliminación natural que tiene nuestro cuerpo de las toxinas que tenemos. Esta es la primera parte de esta pequeña masterclass. Puedes ir a tomar algo y continuamos la segunda parte en el siguiente video.